Las oraciones más potentes sobre el corazón de Jesús lo conmoverá, de manera que no sabrá rehusar nada al alma revestida con sus mismas divisas. Junto a ti, Madre, me revisto con las divisas de Jesús, don que me ha dado con todo lo mismo que obró y sufrió en su divina humanidad. Revisto mi cabeza con tus espinas, Jesús. Adorno mis ojos con tus lágrimas. Impregno mi lengua con tu amargura. Revisto mi alma con tu sangre. Me adorno con tus llagas. Traspaso mis manos y pies con tus clavos. Y como otro Cristo, me presento ante tu divina majestad para corresponderte con mi ser y darte gloria, honor, alabanza, adoración, amor con tu voluntad por todos y todo. Fiat, divina voluntad. Al recibir la comunión, Jesús, te recibo en tu voluntad. Recibo el fruto completo de tu vida sacramental y doy un acto completo de gloria al Padre y la debida correspondencia en todo y por todos. Jesús, al repetir lo que hiciste tú, no solo reparo todo, sino que te doy a ti mismo a todos, y te doy la gloria como si todos hubieran recibido la comunión. Te recibo en el sacramento y tú encuentras a otro Jesús, a ti mismo, que te ama, te adora, te agradece, te repara. Puedes decir que repites el gran milagro que hiciste al instituir el sacramento de la Eucaristía, en que te comulgaste a ti mismo, es decir, mi Jesús recibió a Jesús. Era el honor más grande, la satisfacción más completa, la correspondencia del heroísmo de tu amor, recibirte a ti mismo. Nada te faltaba de todo de lo que era debido a tu vida sacramental. Un Dios pagaba con la misma moneda al mismo Dios. Lo que tú dabas, se te daba nuevamente. Fiat. Era la semilla más pequeña, pero se hace más alta que las demás hortalizas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos
se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María, en el cenáculo del Evangelio. Marcos 4, 31 a 32. Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. La divina voluntad volvió afortunada la pequeña tierra de mi humanidad, siempre florida y sin las espinas de los vicios. En cuanto entregué mi voluntad al Ser Divino y el Fiat Supremo tomó posesión de todo mi ser, yo adquirí todas las virtudes en naturaleza. Yo era dominadora de mí misma. Todas las virtudes estaban en mí como tantas nobles princesas, y de acuerdo a las circunstancias de mi vida, prontamente se ofrecían para hacer su oficio sin ninguna resistencia. En vano me habrían llamado reina si no hubiera tenido virtud de ser reina sobre mí misma. Por eso yo tenía en mi dominio la caridad perfecta, la paciencia invencible, la dulzura raptora, la humildad profunda y todo el ajuar de las otras virtudes. La divina voluntad volvió afortunada la pequeña tierra de mi humanidad, siempre florida y sin las espinas de los vicios. Ve entonces, querida hija, ¿qué significa vivir de voluntad divina? Su luz, su santidad y potencia convierten en naturaleza todas las virtudes. No se abaja a reinar en un alma donde hay una naturaleza rebelde. No, no, ella es santidad, y donde debe reinar quiere la naturaleza ordenada y santa. El título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: El reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Libro del cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Marcos 4, 26. Era la semilla más pequeña, pero se hace más alta que las demás. Este es el reino de Dios. Como el que echa la semilla en la tierra. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 16, capítulo 25. El alma es el campo donde Jesús trabaja, siembra y cosecha. Hija mía, ¿por qué te afliges tanto? Abandónate en mí y déjame hacer, y cuando te parezca que todo declina y muere, tu Jesús hará resurgir todo, pero más bello y más fecundo. Tú debes saber que el alma es mi campo, donde yo trabajo, siembro y cosecho. Pero mi campo predilecto es el alma que vive en mi voluntad. En este campo mi trabajo es deleitable. No me ensucio al sembrar,
porque mi voluntad la ha convertido en campo de luz. Su terreno es virgen puro y celestial. Y yo me divierto mucho al sembrar en él pequeñas luces, casi como un rocío que forma el sol de mi voluntad. Oh, cómo es bello ver este campo del alma, todo cubierto de tantas gotas de luz, que poco a poco, conforme crezcan, se formarán tantos soles. La vista es encantadora. Todo el cielo es raptado por su vista y están todos atentos a ver al celestial agricultor que con tanta maestría cultiva este campo y que posee una semilla tan noble de convertirla en sol. Ahora, hija mía, este campo es mío y hago de él lo que quiero. Y cuando estos soles se han formado, yo los cosecho y los llevo al cielo como la más bella conquista de mi voluntad. Y vuelvo de nuevo al trabajo de mi campo y revuelvo todo. Por tanto pongo todo en desorden y la pequeña hija de mi querer siente que todo termina, que todo muere. Los soles tan fulgurantes de luz los ve sustituir por las pequeñas chispas de luz que voy sembrando y cree que todo perece. ¿Cómo te engañas? Es la nueva cosecha que se debe preparar. Y como quiero hacerla más bella que la primera y agrandarla más para poder duplicar mi cosecha, el trabajo a primera vista parece más cansado y el alma sufre de más. Pero esas penas son como las paleadas al terreno que hacen profundizar más la semilla para hacerla germinar más segura, más fecunda y bella. ¿No ves tú un campo cuando se ha cosechado cómo queda escuálido y pobre? Pero deja que se siembre de nuevo y lo verás más floreciente que antes. Por eso, déjame hacer. Y tú, con vivir en mi querer, estarás junto conmigo en el trabajo. Sembraremos juntos las pequeñas chispas de luz. Haremos competencia para ver quién siembra más. Y así nos divertiremos al sembrar o en el descansar, pero siempre juntos. Lo sé. Sé cuál es tu más fuerte temor, el que yo te deje. No te dejo. Quien vive en mi querer es inseparable de mí. La disposición. Hija mía bendita, mi querer quiere dar, pero quiere encontrar la disposición de la criatura para poner en ella sus dones. La disposición es como la tierra en manos del agricultor, pues por cuantas semillas tuviese, si no tiene una tierra donde arrojar sus semillas, jamás podrá sembrar. Y si la tierra tuviera razón y no estuviera dispuesta a recibir sus semillas, el pobre agricultor se sentiría a arrojar a la cara, en los ojos, las semillas con las cuales quería enriquecer a la tierra. Así es mi voluntad. Quiere dar,
Pero si no encuentra al alma dispuesta, no encontraría el lugar donde poner sus dones. Se los sentiría arrojar en la cara con sumo dolor suyo. Y si le quisiera hablar, la encontraría sin oído para hacerse escuchar. Por eso, la disposición prepara al alma. Abre las puertas divinas, da el oído, se pone en comunicación para que el alma oiga primero lo que mi querer quiere darle, de modo que ame y suspire lo que debe recibir. Si no está dispuesta, nada damos, porque no queremos exponer nuestros dones a la inutilidad. La disposición sirve como la tierra al agricultor que se somete a lo que él quiere hacer. Se deja trabajar, se deja labrar, forma los surcos para poner al seguro la semilla con la cual quiere llenarla. Así nuestro ente supremo, si encontramos la disposición, hacemos nuestros trabajos, la preparamos, la purificamos. Con nuestras manos creadoras preparamos el lugar donde poner nuestros dones y formar nuestras obras más bellas. En cambio, si no está dispuesta, con toda nuestra potencia, nada podemos hacer, porque su interior está obstaculizado por piedras, por espinas, por viles pasiones, y como no está dispuesta, no se presta para que se le quiten. Cuántas santidades se vuelven humo por la falta de disposición. Mucho más que si no está dispuesta, no se adapta a vivir en nuestro querer divino. Más bien parece que no es para ella. Su santidad la aterra. Su pureza la hace avergonzarse. Su luz la ciega. En cambio, si está dispuesta, se arroja en sus brazos y se deja hacer todo lo que le queremos hacer. Es más, se está como una pequeña niña recibiendo nuestros trabajos, con tal amor que nos sentimos raptar. ¿Y nuestro querer qué hace? Hace correr en ella su movimiento divino. Y con este movimiento encuentra en acto todas nuestras obras, las besa, las abraza, las inviste con su pequeño amor. Encuentra mi concepción, mi nacimiento en acto, y con su amor quiere concebirse y renacer conmigo. Y yo no solo la dejo hacer, sino que siento tal contento que me siento correspondido por haber nacido sobre la tierra, pues encuentro quien renace junto conmigo. Dejaba mis penas, mis ejemplos y mi misma vida como simiente, que madurándose y creciendo, debían hacer surgir el reino de mi divina voluntad. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 34, capítulo 9, párrafo 4. Hija mía bendita,
No hay suceso de mi vida que no simbolice el reino de mi divina voluntad. En este día de mi ascensión, yo me sentía victorioso y triunfante. Mis penas habían terminado. Más bien dejaba mis penas ya sufridas en medio a mis hijos que dejaba sobre la tierra, como ayuda, fuerza y sostén, y como refugio donde esconderse en sus penas, para tomar de las mías el heroísmo en sus sacrificios. Puedo decir que dejaba mis penas, mis ejemplos y mi misma vida como simiente que madurándose y creciendo debía hacer surgir el reino de mi divina voluntad. Así que partía y quedaba. Quedaba en virtud de mis penas, quedaba en sus corazones para ser amado. Después que mi santísima humanidad subía al cielo, sentía más estrecho el vínculo de la familia humana. Por consiguiente, no me habría adaptado a no recibir el amor de mis hijos y hermanos que dejaba en la tierra. Quedé en el Santísimo Sacramento para darme continuamente a ellos y ellos a darse a mí para hacerles encontrar el reposo, el descanso y el remedio a todas sus necesidades. Nuestras obras no sufren de mutabilidad. Lo que hacemos una vez, lo repetimos siempre. Además de esto, en este día de mi ascensión, yo tenía doble corona. La corona de mis hijos que llevaba conmigo a la patria celestial y la corona de mis hijos que dejaba en la tierra, símbolo ellos de aquellos pocos que serán el principio del reino de mi divina voluntad. Todos los que me vieron ascender al cielo recibieron tantas gracias que todos pusieron la vida para hacer conocer el reino de la redención y pusieron los fundamentos para formar mi iglesia y hacer que recogiera en su regazo materno a todas las generaciones humanas. Así, los primeros hijos del reino de mi voluntad serán pocos, pero serán tales y tantas las gracias de las que serán investidos, que pondrán la vida para llamar a todos a vivir en este santo reino. Una nube de luz me invistió, la cual quitó de la vista de los discípulos mi presencia, los cuales estaban estáticos viendo mi persona, que era tanto el encanto de mi belleza que tenía raptadas sus pupilas. No sabían bajar su mirada para ver la tierra, tanto que se requirió de un ángel para sacudirlos y hacerlos regresar al cenáculo. También esto es símbolo del reino de mi querer. Será tal y tanta la luz que investirá a sus primeros hijos, que llevarán lo bello, el encanto, la paz de mi fiat divino, de modo que fácilmente se dispondrán a querer conocer y amar un bien tan grande. Ahora, en medio a los discípulos estaba mi mamá, que asistía a mi partida para el cielo. Este es el más bello símbolo. Así que ella es la reina de mi iglesia. La asiste, la protege, la defiende. Así se pondrán en medio a los hijos de mi voluntad. Será siempre ella el motor, la vida, la guía, el modelo perfecto, la maestra del reino del fiat divino que tanto aprecia. Son sus ansias, sus deseos ardientes, sus delirios de amor materno
que quiere a sus hijos en la tierra, en el reino donde ella vivió. No está contenta con tener a sus hijos en el cielo, en el reino de la divina voluntad, sino que los quiere también sobre la tierra. Siente que la tarea dada a ella por Dios como madre y reina no la ha completado. Su misión no ha terminado hasta en tanto que no reine la divina voluntad sobre la tierra en medio a las criaturas. Quiere a sus hijos que la asemejen y que posean la herencia de su mamá. Por eso la Gran Señora es toda ojos para mirar, todo corazón para amar, para ayudar a quien ve en algún modo dispuesto a querer vivir de voluntad divina. Por eso, en las dificultades, piensa que ella está junto a ti, te sostiene, te fortalece. Toma tu querer en sus manos maternas para hacerlo recibir la vida del Fiat Supremo. Mi voluntad se extiende más que tierra y pone la semilla de mi querer en las almas y hace germinar y multiplicar tantas otras imágenes mías semejantes a mí. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 13, capítulo 57, párrafo 6. Hija mía, la tierra, cuando se pone la semilla dentro de ella, hace germinar y multiplica la semilla que se ha puesto. Mi voluntad se extiende más que tierra y pone la semilla de mi querer en las almas y hace germinar y multiplicar tantas otras imágenes mías semejantes a mí. Mi querer hace germinar mis hijos y los multiplica. Debes saber que los actos hechos en mi querer son como el sol, del que todos toman la luz, el calor y el bien que contiene el sol, pero nadie puede impedir que se goce de los bienes de él sin que uno defraude al otro. Todos gozan de él, todos son propietarios del sol. Cada uno puede decir: el sol es mío. Así los actos hechos en mi querer, más que sol, son deseados y pretendidos por todos. Los esperan las generaciones pasadas para recibir sobre todo lo que han hecho la luz deslumbrante de mi querer. Los esperan los presentes para sentirse fecundar e investir por esta luz. Los esperan los futuros para cumplimiento del bien que harán. En suma, mi voluntad soy yo, y los actos hechos en mi querer girarán siempre en la rueda interminable de la eternidad para constituirse vida, luz y calor de todos. Marcos 4, 27 a 28. Él duerme de noche y se levanta de mañana, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Mucho más puedo hacer yo, agricultor celestial, con tal de que encuentre una criatura en que esté preparado el terreno de su alma, donde pueda arrojar la semilla de mis obras.
Aquellas semillas germinarán y poco a poco harán su camino. Se harán conocer, amar y desear por pocos y después por muchos. Que sea sembrado en el fondo de sus almas la semilla celestial de mi divina voluntad. Por eso, hija mía, sea atenta y fiel. Haz que esta semilla celestial pueda sembrarla en tu alma y no encuentre ningún obstáculo para hacerla germinar. Si hay semilla, hay la esperanza cierta de que germinando pueda producir otras semillas. Pero si la semilla no existe, todas las esperanzas cesan y es inútil esperar el reino de mi divina voluntad, como habría sido inútil esperar la redención si la celestial reina no me hubiese concedido como fruto de sus entrañas maternas, fruto de su fidelidad, de su firmeza y sacrificio. Así que déjame hacer y séme fiel, y yo pensaré en todo lo demás. Sirve para hacer germinar la semilla, a rociarla y regarla para formar la vida entera del don que quiero darle. Tú debes saber que cuando yo manifiesto un bien, una verdad, es la señal más cierta de que quiero dar aquel bien o el don de una verdad mía como propiedad de la criatura. Si esto no fuese, yo la ilusionaría, la engatusaría, le haría perder el tiempo en mil deseos inútiles, sin la posesión del bien que le he hecho conocer. Yo no sé ilusionar a nadie, ni hacer cosas inútiles. Más bien primero decido dar el bien y después manifiesto la naturaleza de dicho bien. Y mientras lo manifiesto, pongo la semilla en el fondo del alma, a fin de que ella comience a sentir el principio de la nueva vida del bien que le he hecho conocer. Y lo continúo de mis manifestaciones que le hago conocer. Sirve para hacer germinar la semilla, a rociarla y regarla para formar la vida entera del don que quiero darle. Y la señal de que el alma ha aceptado y agradecido la nueva vida del don que quiero darle es que yo continúo manifestando las diversas cualidades, las bellas prerrogativas, el valor inmenso que posee mi don. Y después de que estoy seguro que ya posee toda entera la vida del don que quiero darle, entonces le hago conocer mis miras, el trabajo que he hecho en ella y el don que ya posee. Mi sabiduría es infinita, mis industrias de amor son innumerables. Primero hago los hechos y después las palabras que sirven para enseñar a la criatura el cómo hacerla recibir, conservar y servirse del bien que le he dado y hecho conocer. Dar un bien sin hacerlo conocer es como si se quisiera dar el alimento a los muertos. Y yo jamás he tenido que hacer con los muertos, sino con los vivos. Hacerlo conocer y no darlo sería una burla, no sería modo de nuestra naturaleza divina. Por eso, si tantas verdades te he manifestado sobre mi divina voluntad, es porque quiero darte el don de su vida obrante en ti. Si esto no fuera, jamás te habría dicho tanto. Mi solo decir es mensajero, portador y depositario del gran don de mi divina voluntad, no solo a ti, sino al mundo entero. Por eso, sé atenta, a fin de que,
mi semilla se espolvoree en ti hasta cambiarse en naturaleza, y entonces sentirás con los hechos el bien del reinar de mi voluntad en tu alma. Marcos 4, 31 a 32. Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. La humildad, si bien es la más pequeña planta, siempre saca ramas altísimas que penetran hasta en el cielo y se entrelazan en torno al corazón de nuestro Señor. Y solo las ramas que salen de esta pequeña planta tienen libre la entrada en ese corazón adorable. La humildad es el ancla de la paz en las tempestades de las olas del mar de esta vida. La humildad es sal que condimenta todas las virtudes y preserva al alma de la corrupción del pecado. La humildad es la hierba que brota en el camino pisado por los caminantes, que mientras es pisoteada desaparece, pero enseguida se ve surgir de nuevo más bella que antes. La humildad es como injerto noble que ennoblece a la planta silvestre. La humildad es el ocaso de la culpa. La humildad es la recién nacida de la gracia. La humildad es como luna que nos guía en las tinieblas de la noche de esta vida. La humildad es como aquel avaro negociante que sabe negociar bien sus riquezas y no despilfarra ni siquiera un centavo de la gracia que le viene dada. La humildad es la llave de la puerta del cielo. Así que ninguno puede entrar en él si no tiene bien custodiada esta llave. Finalmente, de otra manera no terminaría nunca y me alargaría demasiado. La humildad es la sonrisa de Dios y de todo el empíreo, y el llanto de todo el infierno. Esta será toda mi gloria, mi corona, y de todas las virtudes y de toda la iglesia. Mi voluntad debía ser corona de todo, cumplimiento de mi gloria por parte de las criaturas. El conocimiento será como el abono al árbol, que hará madurar los frutos, de los cuales bien maduros se nutrirán las criaturas. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 16, capítulo 1, párrafo 2. El árbol de mi voluntad, siendo el más precioso, el más noble y divino, el más alto, se necesitaba el tiempo para hacer crecer y hacer conocer sus frutos. Así que la iglesia ha conocido la semilla y no hay santidad sin ella. Luego ha conocido las ramas, pero siempre en torno a este árbol se ha girado. Ahora deben conocerse los frutos para nutrirse de ellos y gozárselos. Y esta será toda mi gloria, mi corona y de todas las virtudes y de toda la iglesia. Ahora, ¿por qué te maravillas de que en vez de manifestar primero los frutos de mi querer, te los he manifestado a ti después de tantos siglos? Si el árbol no se había formado aún, ¿cómo podía hacer conocer los frutos? Todas las cosas son así. Si se debe hacer un rey, no se corona primero al rey si antes no se forma el reino, el ejército, los ministros, el palacio real, y al último se corona.
Y si se quisiera coronar al rey sin formar el reino, el ejército, etc., sería un rey de burla. Ahora, mi voluntad debía ser corona de todo, cumplimiento de mi gloria por parte de las criaturas, porque solo en mi voluntad se puede decir, todo he cumplido. Y yo, encontrando en ella cumplido todo lo que quiero, no solo le hago conocer los frutos, sino que la nutro y la hago llegar a tal altura de sobrepasar a todos. Y aquí porque amo tanto y tengo tanto interés en que los frutos, los efectos, los bienes inmensos que hay en mi querer y el gran bien que el alma recibe con vivir en él sean conocidos. Pues si no se conocen, ¿cómo se pueden desear? Mucho menos pueden nutrirse con ellos. Y si yo no hiciera conocer el vivir en mi querer, ¿qué cosa significa? Los valores que contiene. Faltaría la corona a la creación, a las virtudes, y mi obra sería una obra sin corona. Mira entonces cuál necesario es que todo lo que te he dicho sobre mi querer salga fuera y sea conocido, y también la razón por la que tanto te incito a ti, y el por qué a ti te parece que te hago salir del orden que he tenido con los demás, haciendo conocer a estos y las gracias a ellos hechas después de su muerte. Y en cambio contigo permito que aún en vida lo que te he dicho acerca de mi querer sea conocido. Si no se conoce, no será ni apreciado ni amado. El conocimiento será como el abono al árbol para hacer madurar los frutos, de los cuales, bien maduros, se nutrirán las criaturas. ¿Cuál no será mi contento y el tuyo?